Noche de Misterios. Hola a todos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Noche de Misterios. Soy Mauricio Estuardo y este es el episodio número 10 de este podcast. Y ahora que recientemente en el hemisferio norte, hace algunos días, acabamos de pasar por el equinoccio de otoño. Y recordemos que en este punto, es decir, en el equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración. Y posteriormente al equinoccio de otoño, es cuando ya los días se hacen más cortos y las noches más largas. Es decir, se tiene más tiempo de oscuridad y menos tiempo de luz, lo cual nos lleva a que en este periodo del año se da la época con mayor oscuridad. Y lo podemos ya apreciar ahora que anochece más temprano. Y es por eso que desde la antigüedad se sabe que en esta época del año es cuando se comienza a generar una mayor interacción con entidades del mundo espiritual o el más allá. Tal es el caso de Halloween o vísperas del Día de Muertos, que es cuando se conoce desde la antigüedad que en estos días se genera una interacción entre este mundo de los vivos y el mundo del más allá o de los muertos. Es por eso que iniciamos una nueva temporada de este podcast titulada En el umbral del más allá, vida después de la muerte. Y damos inicio con este episodio titulado Experiencias cercanas a la muerte. Así es que, comencemos. Las experiencias cercanas a la muerte o SM son esas experiencias que muchísimas personas han vivido y de las cuales dan relatos conmovedores que después de enfrentar situaciones de peligro o enfermedad terminal, afirman haber cruzado el umbral entre la vida y la muerte. Algunos sostienen que las SM pueden ser la liberación de endorfinas en momentos de estrés extremo, mientras que otros creen que podrían ser evidencia de la existencia de una vida después de la muerte. ¿Qué vivieron exactamente estas personas según sus relatos? ¿Son posibles alucinaciones o hay algo más profundo en ello? Descubramos esto y muchas cosas más a continuación. Bien, y antes de iniciar con tan complejo y polémico tema, o sea, el qué hay después de la muerte, muchas personas dicen o preguntan, ¿cómo pueden asegurar que hay algo después de la muerte? Y si bien es cierto que hay que morir realmente solo para experimentar o saber qué sucede después de, pero podemos obtener ciertos indicios que nos pueden dar una idea de lo que hay después de la muerte. Así es que vamos a tratar de ir indagando sobre algunas evidencias y estos indicios que nos pueden brindar una luz sobre qué es lo que sucede después de la muerte. ¿Sabía usted que en todo el mundo, sin importar edad, clase social, creencia religiosa, demás creencias, educación, etc., existen muchísimas personas que han sido declaradas clínicamente muertas? Es decir, no presentaban signos vitales, su encefalograma plano, el electrocardiograma plano, o sea, ninguna señal de vida, ninguna evidencia de que estuviese funcionando el cerebro o el corazón. Y por lo tanto se les declara como muertas. Sin embargo, al cabo de unos minutos, estas personas recobran los signos vitales como una especie de resucitación prácticamente. Bien sea por acciones médicas de resucitación o por razones espontáneas. Cualquiera de los dos casos sucede, ya que incluso algunas personas han resucitado en las morgues, por ejemplo,
donde no les están prestando ya ningún tipo de atención médica. Y estas personas, al momento ya de resucitar y de volver en sí, tienden a contar lo que experimentaron durante este periodo en el cual estuvieron declarados clínicamente muertos o sin presencia de signos vitales algunos. Y aquí viene lo curioso de estos casos o de estas experiencias, y es que todas estas personas narran eventos muy similares. Digamos que prácticamente todos mencionan lo mismo, todos mencionan que viven lo mismo. Digamos, a grandes rasgos, hay un modelo establecido de lo que estas personas viven. Algunas personas viven, digamos, de todas estas experiencias que cuentan, digamos que son más o menos como 10 eventos que viven. Algunas personas pues viven 5 eventos, unas 3, otros 10, otros 6, etcétera, etcétera. Pero prácticamente todos viven lo mismo. Y el modelo que siguen, o el modelo en el que se abarca esta experiencia es, ellos cuentan que cuando están clínicamente muertos, digamos, ellos sienten como si estuviesen flotando. Sienten que están flotando con un placer muy grande. Ellos describen que es una paz muy grande. Adicional a ello, pueden ver su cuerpo. Ellos lo ven desde arriba y pueden observar y darse cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Cuentan también que sienten una profunda paz, un sentimiento de mucho amor que no quisieran incluso abandonar. Y otros indican que también escuchan un zumbido mientras atraviesan por un túnel oscuro en el cual se puede apreciar al fondo una luz única y muy diferente que los atrae de manera muy placentera. Y ellos mencionan que esta luz, más que una luz, se percibe como un ser de luz, un ser que se comunica con ellos, y la comunicación es directa, no hay palabras, pero se entiende lo que quiere comunicarles. Y ellos describen también que esta luz es una luz indescriptible, una luz que no se puede ver acá en este mundo, y que a pesar de ser una luz muy fuerte y muy intensa, no daña la vista, no, realmente ellos no encuentran palabras. Es cómo describir esta luz, es decir, es algo inefable realmente. También ellos cuentan que este ser de luz, o esta luz que ellos ven, tiende a presentarles toda su vida en un instante. Ellos narran que se encuentran con seres queridos también que ya han fallecido. Y algo curioso de esto de los seres que han fallecido es que algunas personas en ese estado, cuando ven a estos seres, se sorprenden al ver a personas que según ellos no han fallecido. O sea, ellos no se enteraron antes de que les sucediera esta SM o esta experiencia cercana a la muerte. Ellos no se enteraron de que dicha persona había fallecido. Sin embargo, se les aparece ahí porque efectivamente pues ya había fallecido. Sin embargo, ellos se sorprenden al ver que por qué estaba ahí. Entonces, eso también da a pensar, o es curioso, del por qué estas personas se les aparece también a ellos, si ellos ni siquiera podían tener el conocimiento o la idea de que ya habían fallecido. Porque algunas personas indican que son alucinaciones, pero al pasar este tipo de eventos ya da la duda y deja mucho que pensar. Adicionalmente, como mencionaba, estas personas cuentan que su vida la ven en un instante,
es inmediato lo que ellos perciben. Ellos cuentan que de alguna manera toda su vida pasa en un instante. Y es algo tan grande, tan increíble que uno no se lo imagina, realmente no se lo imagina cómo puede ser que toda la vida de uno, así como escenas de una película, pasen en un solo instante. Y al parecer que estas escenas o esta película, la película de su vida, se le presenta o se le proyecta de un instante para que pueda percibir qué fue todo lo que hizo de su vida, qué fue lo que aprendió, qué pudo haber mejorado. También mencionan estas personas que en ningún momento se sintieron como juzgadas o que le dijeron, o digamos los juzgaron por sus actos o la forma en que se conducieron en vida. Para nada, únicamente les presentaron su vida y ellos mismos eran quienes percibían su vida como tal y ellos mismos decidían si obraron bien, si fue buena su vida o si obraron mal también. También estas personas indican que en cierto momento cuando están al frente de la luz o bien en la presencia de esos seres queridos o conocidos que han fallecido, ellos escuchan una voz, bien sea que escuchen una voz, al parecer es la luz la que les habla, o también algunos de estos seres o personas fallecidos les habla y les indica que su tiempo todavía no ha llegado y tienen que regresar. Y ellos con cierto descontento, con cierto, ¿cómo sería? Muy contrario a lo que ellos le están diciendo, no quisieran irse porque están en un estado muy placentero y muy agradable, que ellos no quieren retirarse, pero estas personas o estos seres insisten y le dicen que tienen que regresar y es por eso que vuelven. También hay otras personas que indican que ellos mismos al ver toda la situación y realmente desear quedarse ahí porque es muy placentero, también concuerdan con eso, que es muy placentero, pero a pesar de eso ellos como que entran en conciencia y se ponen a pensar en, bien sea en sus familiares, en sus hijos, regularmente muchos de los casos son sus hijos, o bien porque ven que tienen cosas inconclusas y quieren regresar para poder terminarlas o para estar con sus hijos, con su familia, etc. Y por eso es que deciden volver. La mayoría de las personas indican que ellos mismos deciden volver y ellos tienen la potestad de poder decidir si quedarse o regresar. Y así es como, ya después de haber decidido regresar, bien sea voluntariamente o un tanto obligados por lo que le hayan dicho en ese estado, estas personas regresan y es donde empiezan a contar todo esto. A grandes rasgos, digamos que esto es, algunas personas no perciben el túnel, otras personas no ven a familiares, incluso hay personas que dicen ver a ciertos seres espirituales, en la mayoría de los casos ven a ciertas figuras religiosas conforme a sus creencias. Los cristianos parece que ven a Jesús, algunos musulmanes ven a Alá, lo perciben como Alá o a Mahoma, etc. Algunos budistas ven a Buda, no sé. Entonces, ahí ya podríamos entrar a pensar que quizá puede ser ya un tipo de alucinación, o bien esta persona, al percibir, porque recordemos que se está en un, ¿cómo sería? Se tiene, se está en un cuerpo espiritual, en el cual no hay sentidos como acá, donde podemos ver con los ojos, o percibir con nuestro tacto, no, sino que se percibe ya de una manera como espiritual o energética. Entonces quizá ellos perciban a un ser muy placentero y ya lo relacionen con su creencia, en este caso los cristianos con Jesús, los budistas con Buda, los musulmanes con Alá o Mahoma, etc. Entonces quizá al percibir
a un ser con un estado muy placentero, muy agradable, dirán, ¿es Dios o es su máximo guía espiritual? No sé. Y lo proyectan así, o es como ellos ya lo dibujan o lo figuran en ese estilo o tipo de mente en que se tenga al momento de estar así como espíritu. Bien, ¿y qué pasa exactamente durante ese periodo cuando ellos están clínicamente muertos? ¿Será que las personas efectivamente estaban en el umbral de la muerte? Algunas personas y científicos indican que estas experiencias son alucinaciones, producto de medicamentos o bien por la pérdida de oxígeno del cerebro. Puede ser, realmente puede ser, la posibilidad existe de esto, pero ¿cómo se explica el que estas personas detallan lo acontecido en el entorno de su cuerpo durante el tiempo en el que no presentaban signos vitales? Por ejemplo, existen casos en donde las personas dan detalles de lo acontecido. Por ejemplo, dicen, no sé, doctor, yo pude ver cómo entraron 2 enfermeras a tratar de salvar mi vida y usted tenía en la mano un instrumento de tales y tales características. Cosa que solo alguien con conocimiento médico puede saber. Y después una enfermera botó tal objeto y a lo cual los médicos o el personal médico confirmaron que efectivamente así había sucedido las cosas. Entonces, son muchos los casos donde estas personas relatan todo lo acontecido alrededor de la escena donde ellos estaban, digamos, muriendo o donde acababan de morir, y cuando regresan lo cuentan y las personas efectivamente pues dan el aval de que así fueron las cosas. Entonces, lo más curioso y misterioso es cómo estas personas pueden percibir el entorno en su cerebro. Y suponiendo que así sea, si las mediciones han mostrado que no hay actividad cerebral o cardíaca. Y lo que hace pensar aún más, ¿dónde es que esta persona pues almacena esa información o cuál es su memoria? Para que al momento de resucitar pueda recordarla, traerla y describirla como tal. Entonces, eso es un gran misterio, y tal parece que hay algo más que perdura al momento de la muerte. Es lo que hablaba hace un momento, que puede ser que cuando se esté en espíritu, el espíritu tenga cierta capacidad de percibir el entorno, y esto también va, digamos, relacionado con el tema de los sueños y los viajes astrales, en donde la mente de uno pues se proyecta, y no es que uno vea directamente con los ojos, sino que uno percibe a través de alguna capacidad psíquica, percibe el entorno y ya lo proyecta uno en esa mente espiritual que tengamos, y a uno lo asocia, lo relaciona o hace la figura, como bien podría pasar también con estas personas cuando se les figura su guía espiritual. También muchas personas escépticas y algunos científicos dicen, lo que pasa es que cuando uno muere de seguro quiere ver a sus familiares fallecidos o por eso los ve al momento de morir. Sí, eso está bien, me parece bien. Realmente tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo se explica que algunas personas, durante una experiencia cercana a la muerte, han podido encontrarse con familiares o conocidos fallecidos, sin siquiera saber con anterioridad que efectivamente estas personas ya habían fallecido, así como hablábamos hace algún momento? Y estas experiencias cercanas a la muerte son de tal manera que las personas las han experimentado, indican que es una experiencia inefable, o sea que no encuentran palabras para explicarlas y definirlas. Así que ya regresan con capacidades psíquicas desarrolladas también. Ese es otro tema en donde
Existen casos donde las personas ya regresan con intuición muy desarrollada, regresan con otras capacidades psíquicas y se convencen que efectivamente hay vida después de la muerte. También pierden el miedo a la muerte y demás experiencias. Prácticamente estas personas viven o tienen un giro de 180 grados en su vida. Y estamos hablando de personas de todo tipo, incluyendo personas muy escépticas o muy científicas, como es el caso del Dr. Evan Alexander, quien hasta escribió un libro al respecto y tuvo un cambio totalmente opuesto en su vida. Bien, y parece ser que al momento de morir, algo de nosotros trasciende más allá de lo físico. Sin embargo, por ahora es un misterio y nos deja pensando al respecto. Pero como siempre les digo, no me crean nada, no me crean a mí. Desconfíen de esto realmente, desconfíen, no porque yo lo estoy diciendo es así. Pero sí los invito a que investiguen y lo analicen a fondo, se pongan a pensar en todo esto, por qué pasan este tipo de cosas. Todo lo que dicen a veces no concuerda, lo que los escépticos dicen una cosa, a veces no concuerda con algunas cosas como ya vimos, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y así, con esto, amigo mío, amiga mía, usted podrá ser libre y podrá pensar por sí mismo. Bien, y recuerden que pueden obtener más información, comentar alguna experiencia relacionada con este tema o comunicarse conmigo a través de las principales vías de comunicación, redes sociales, Facebook, X, YouTube y perfiles de podcast, Seno Radio, Spreaker, Spotify, Google Podcast y MyTuner. Bien, y hemos llegado al final de este episodio y primer episodio de esta nueva temporada, en donde iremos abordando más misterios y temas relacionados con la vida después de la muerte. Me despido por ahora, no sin antes decirles que en este universo nada es lo que parece. Soy Mauricio Estuardo, que estén bien, adiós.